tu nombre y curso. Hola, qué gusto saludarles desde aquí, desde el Instituto Logos en Puebla. Soy Javier Hermoso Barradas para ustedes y tengo el privilegio de trabajar como maestro en la clase Profecía para Hoy. Y bueno, pues qué gusto estar con ustedes. Permítanme poner es un accidente pequeño aquí con el micrófono, pero gracias. Quiero dar la más cordial bienvenida a los alumnos que nos están asistiendo aquí en forma presencial. El tema es la profecía para hoy. Miren, hemos preparado un sílabo, un temario, para que nuestros alumnos puedan seguir esta materia, donde serán 12 clases. Así que, por favor, si pasan, por favor, y toma un sumario, un sílabo, lo voy a leer rápidamente para que lo tengan y vamos adelante. Miren, soy su servidor Javier Hermoso Barrada, soy doctor en teología, egresado de la Christocentric University for the Nations, y agradezco al Señor Jesucristo esta oportunidad de trabajar aquí en Logos. Vamos a usar en esta clase como libro de texto, la Biblia Reina Valera, versión 1960. Puedes usar otra Biblia, a veces las Biblias comparadas te van a dar mucho más amplitud en la versión documentada. Bueno, vamos a usar, entre otras cosas, el manual de mi primer libro. Actualmente he escrito 6 libros y este es el primero de ellos. Se llama Implantando el Ministerio Profético. Implantando el Ministerio Profético es el libro básico de esta clase, lo vamos a estar disertando. También tenemos libros de consulta. Ediciones Las Américas sacó este libro que se llama Horizontes Proféticos. Es muy grato comentar que tiene una visión muy amplia del libro de Apocalipsis bíblico. Entonces, este libro se lo voy a obsequiar a todos los alumnos que están en clase presencial y voy a dejar algunos de ellos para obsequio de aquellos que quieran sumarse a la profecía. ¿Quieres uno de estos? Por favor, obséquiale uno. Gracias. Miren, también quiero recomendar ampliamente a un padre de profetas, que el autor es Bill Hamon, con este libro, que es un libro adicional, es un libro de consulta, se llama Los Profetas y el Movimiento Profético, de Bill Hamon. Se los recomiendo ampliamente. En algunas librerías cristianas está a disposición de ustedes. Pero bien, me pueden llamar para que tengan ustedes nuestro manual y vamos a ver a través de 12 clases este curso. Y vamos a empezar. ¿Cuáles son los objetivos, la descripción del curso? Déjenme comentarles cuál es. La pregunta obligada de muchos es: ¿son los profetas para hoy? ¿Qué quieres que te diga? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto dice Apocalipsis 19:10, donde quiera que se da testimonio de Jesús. El Señor mismo, Rey bendito por la eternidad, el Verbo que se hizo carne, cuando da testimonio en la tierra, está dando testimonio profético. ¿Qué es la profecía? Hablar de parte de Dios, sencillamente. ¿Y por qué es la profecía para hoy? Porque Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Así que la importancia del ministerio profético es muy, muy especial. Miren, déjenme darles un testimonio breve. Un servidor empecé a trabajar en el ámbito profético hace 12 años aproximadamente. Cuando yo era pastor, estaba pastoreando
las ovejas del rebaño de mi Rey Jesucristo, y de pronto el Señor me empieza a acercar ministerios proféticos que me decían: Javier, tú estás llamado, eres un padre de profetas, y me daban cosas desconcertantes para mí en ese entonces, habiendo trabajado. Yo tengo 35 años pastoreando en diversos ámbitos, desde iglesias rurales hasta iglesias urbanas, semiurbanas también. Y le decía, hace 10 años empiezan a acercarme profetas de otras naciones, profetas nacionales, y entonces yo dije: Señor, ¿qué quieres de mí? Y de repente me veo inmerso en aprender más de la Biblia como un manual de profecía. Este libro, realmente 2/3 del libro son profecía, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la importancia de entender el ministerio profético fue para mí algo muy, muy fuerte. Hoy, por la gracia de Dios y el favor de Dios, soy un profeta de oficio. Al paso de los años fundé la Escuela de Profetas Peña de Águilas. Luego, ahora trabajamos en la Escuela Apostólica y Profética Cima de Águilas. Y tenemos ya más de 270 egresados. Y es un honor para mí trabajar con mi querido amigo David, aquí en el Instituto Logos. Me hizo una invitación, y aquí con ustedes como alumnos, qué gusto saludarles. Espero que en los objetivos del curso quede muy claro entender el ministerio profético. La importancia es que estamos en el siglo XXI, y hoy más que nunca es necesario entender el ministerio profético. ¿Qué dice la Biblia? Hoy día, cuando entendemos que también se mueve un espíritu de falsa profecía, tenemos que entender con mucha claridad la operación del ministerio quíntuple. ¿Qué es el ministerio quíntuple? Hago referencia a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, donde dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. Entonces, bueno, el objetivo también de este curso es inducir a adoptar el ministerio profético, que podamos entender que la profecía está vigente, y esto es muy importante verla desde el aspecto de los dones del Espíritu Santo. Cuando nuestro amadísimo Señor Jesucristo partió, dijo a sus discípulos: les conviene que me vaya, porque voy a enviarles al Consolador, en griego Paracletos, al Espíritu de Dios. Hoy el Espíritu de Dios mora en nosotros, bendito sea, y por el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo vamos a dar palabra para la iglesia hoy día. Puede ser profecía personal, puede ser profecía grupal, puede ser profecía como quiera el Espíritu Santo, moviéndose a través de los dones. Vamos a hacer un estudio de los dones. Vamos a analizar la definición de lo que es la profecía. Alguna vez alguien me dijo: oiga, profeta hermoso, ¿qué es la profecía? Dígalo en la forma más sencilla. Y la definición es esta: hablar de parte de Dios, dar un mensaje de parte de Dios. Eso es la profecía. Así como puedes decir: ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Profetizar, hablar de parte de Dios. En esto consiste, y vamos a ver las bases bíblicas, vamos a ver
más adelante en las siguientes clases los niveles de profecía. El objetivo del curso. El objetivo del curso, implantando el ministerio profético, es poner un cimiento, poner un fundamento bíblico para que haya una activación dentro de las congregaciones cristianas. Los alumnos van a ser participantes de esta activación y los dones proféticos, el don de profecía y los dones del Espíritu que están correlacionados van a fluir en todos aquellos que anhelan esta nueva experiencia con Dios. Como te decía, yo fui pastor, pero de repente me veo inmerso en el trabajo profético, ¿verdad? Van ustedes, amados, a empezar a vivir esta fascinante vida espiritual que es la corriente profética. En el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 11, el Señor mismo dice: preguntadme acerca de las cosas por venir. El Señor nos da la oportunidad de preguntarle sobre las cosas venideras, no solamente las que están escritas en el libro de Apocalipsis, sino aquellas que el Espíritu Santo revela que están sucediendo hoy día. Estamos en el siglo XXI y es muy importante reconocer que las señales están dadas ya sobre la faz de la tierra. Estamos en una época pandémica donde se está cumpliendo la profecía del Maestro en Mateo 24, que habría plagas, habría terremotos, enfermedades, rumores de guerras, falsos cristos y toda una serie de situaciones adversas al Evangelio y adversas a la humanidad. Sin embargo, Él dijo: este Evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces estamos trabajando conjuntamente en que las buenas noticias, el Evangelio, sea predicado. Por eso vamos a trabajar los meses siguientes del trimestre sobre el ministerio profético. Dice la primera carta a los Corintios 12:7, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Así que la manifestación del Espíritu está entre nosotros ahora, y nosotros como Iglesia de Jesucristo hemos de pensar qué está hablando Dios hoy día. ¿Qué nos dicen las Escrituras para el siglo XXI? A nivel social, a nivel político, a nivel económico, en la profecía personal, cuando Dios tiene un plan para tu vida, un propósito. Muchas veces cuando tú no consultas a Dios, no llevas una vida devocional y no sabes ni para qué estás aquí, Dios puede enviar a un profeta para decirte: hijo mío, esto es lo que dice Dios de ti, esto es lo que quiere de ti. Eso es la profecía personal. Vas a conocer algo muy interesante en este curso. Al final de nuestro manual tenemos un glosario de términos proféticos que te van a hacer familiarizar. De hecho, les voy a decir que parte del examen va a estar basado en este glosario, y yo les sugiero que lo vayan estudiando, lo vayan leyendo, vayan aprendiendo, porque vamos a ver algunas cosas sumamente interesantes. Para mí fue novedoso descubrir el ministerio profético. Empecé a conocer a muchos profetas de diversas nacionalidades: Heikki, Takala, Yuhani Saricumpu, y nacionales como Oscar Venegas, y gente que se mueve en la profecía, mi amigo Ronnie Chávez,
tantos que tenemos, Carlitos Mayorga, y pudiese mencionar de verdad muchos, Harold Thompson, y bueno, si me falta alguno, pues saludos a Darlene Keller y tantos más amigos que son profetas contemporáneos. Bueno, amados, la asistencia a clases es muy importante. Se impartirán 12 clases y es necesario que tengan pues por lo menos un 75% de participación. También las lecturas, el estudiante es responsable de leer todo el manual. Así que se los invito a adquirir. Tiene un costo, aquí lo pueden adquirir con David, le voy a dejar algunos, o pueden venir conmigo y con mucho gusto le damos un costo de recuperación. Va a haber pruebas breves y un examen final. Así que bienvenidos a la escuela del Instituto Logos, Profecía para hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego, Padre, que todos los que están viendo este video presencial o el diferido, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu toque los corazones, el entendimiento, y en el nombre de Jesús, oh Padre, en el nombre del Santo Mesías, Yeshua, activa, Señor, el poder del Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová a partir de este momento. Gracias, oh Señor, muchas gracias. Bien, pues vamos a ver una serie de diapositivas que están aquí a mis espaldas y el equipo que lo está grabando, agradezco su apoyo, y esta clase es el prefacio. Miren, las escuelas de profetas siempre han existido. Es algo que tú dirás, pero ¿cómo? Yo es la primera vez que escucho que hay una escuela de profetas. Pues sí, sí las hay. Y las hubo desde tiempos de Samuel, de los tiempos de Elías. Hubo una escuela profética isaítica, tiempos de Isaías. Y escrituralmente yo te puedo demostrar que esto es así. Estoy seguro que Satanás, de una forma muy astuta, trató de eliminar en el conocimiento de la iglesia los 5 ministerios. Ya vimos, Efesios 4, que el Señor estableció a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y entonces, ¿qué hizo el enemigo? Mutilar. Es como mutilar una mano. Y dijo, vamos a quitar a los apóstoles y vamos a decir que ya no hay apóstoles. La palabra apóstolo significa enviar. Una de las clases vamos a ver las cualidades, ¿no?, de un apóstol. Y dijo, vamos a quitar a los profetas. La palabra de Dios nos dice que los 5 ministerios son para edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia no tiene ningún problema, la iglesia contemporánea, en aceptar a los pastores. Y de hecho, el pastorado se volvió la figura central de la iglesia. Y qué bueno, porque lo son, y yo he sido pastor por 35 años. Pero no es el todo de los 5 ministerios. No, dicen, también hay maestros, claro, hay maestros de escuela bíblica, maestros de jóvenes, maestros para las hermanas, de clases de mujeres. La iglesia no tiene problemas en aceptar a los maestros. Oh, los evangelistas, también no tenemos problemas en aceptar a los evangelistas. Ahí tenemos toda una clase que en el siglo XX fue el siglo del evangelismo masivo en estadios. Recuerdo las campañas de Billy Graham cuando
llegaba el evangelista Morris Cerulo, Billy Graham, Gigi Ávila. Yo estuve en muchas de esas campañas de estadios. No se diga T.L. Osborne o los buenos tiempos de Benny Hinn, ¿no? Evangelio, 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 masivos. Hoy día, bueno, no tenemos problemas en aceptar a los evangelistas. Hace un momento acabamos de entregar me equivoqué de un folleto, bueno, un folletito, por aquí lo guardé, a una persona en la ventanilla del auto para decirle, Cristo te ama, ¿no? El evangelismo, no tenemos problemas ni en aceptar a los pastores, a los evangelistas y a los maestros. ¡Bum! El pastor es la figura central de la iglesia, decimos hoy día. Pero cuando alguien llega con un ministerio apostólico, o alguien dice, yo soy profeta, ese es mi ministerio. Ah, caray, viene inmediatamente el beneficio de la duda. He visto muchas cejas arqueadas diciendo, ¿será? La Biblia habla de falsos profetas, entonces lo más seguro es que este sea un falso. No, Señor. Jesucristo mismo envió profetas para que la palabra de Dios corra como un río de justicia. Decía que las escuelas de profetas son modelos bíblicos que siempre han existido. Samuel tenía escuelas proféticas a su cargo. En 1 Samuel 10:5 dice, después de esto, le está diciendo a Saúl, llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Mira, ahí está el ministerio de alabanza, hermano. Sí, pero dice una compañía de profetas, quiere decir que bajo Samuel estaba una escuela profética, porque el celo de Samuel era volver a restaurar lo que Elí, el sumo sacerdote, había dejado, y Dios demandaba que el movimiento profético de Israel empezara a activarse. Encontramos en la Biblia una escuela de profetas con un Eliseo, que es un profeta a la nación. ¿Quién fue su mentor? Elías, el tisbita. Y el profeta Elías le pasa el manto cuando es arrebatado al cielo, y el manto es la investidura, es la unción que tiene ahora Eliseo, quien hereda de su maestro el profeta Elías, a quien lo siguió. Algunos estudiosos dicen quizá de 8 a 12 años. Estuvo en varias partes. Las compañías de profetas le decían a Eliseo, tu maestro será quitado, y esto sucedió en Betel, en Gilgal, en Jericó, en Jerusalén, hasta que, en el Jordán, en la parte final no es Jerusalén, el Jordán. Y dijo Eliseo, dame una doble porción de tu espíritu. Esa es mi petición. Entonces encontramos un Elías que sucede, un Eliseo que sucede a Elías, ¿no? Vean ustedes que podemos leer en 2 de Reyes 2, 1, 3, versículos 15 al 16. Lo voy a leer pausadamente para que usted también lo vaya leyendo, o lo puede leer en casa. Dice que, voy a leer una parte, dice que aconteció que cuando Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino,
al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo, ¿qué dijo? Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Dios le había ordenado a Elías lo que debía hacer antes de ser levantado en el torbellino, y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque Dios me ha mandado a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas, nota, otra vez, los hijos de los profetas, es una connotación bíblica para decir una compañía de profetas, una escuela de profetas, que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre de ti? Y él lo dijo: sí, yo lo sé, cállense. Y luego pasa lo mismo en Jericó. Y eso sucede en varias ciudades donde Samuel había plantado escuelas de profetas, que después, más tarde, Elías le daría seguimiento seguramente, y Eliseo. Bueno, ya lo leímos en Efesios 4, 11, 12, dice que él mismo, ¿quién? Él mismo, Jesucristo resucitado. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos seguros que antes de que el Señor venga, se tienen que establecer los 5 ministerios con toda claridad dentro de la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos, para edificar a la iglesia. No se puede edificar con 3 ministerios cuando Dios quiere 5. Por eso los que estamos convencidos de que los profetas hoy día estamos para servir a Dios, servir al cuerpo de Cristo, vamos adelante. Quiero decirte algo que dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, que el Señor tiene revelación, y a través de quién la va a traer, de personas que tengamos una comunión y que Dios nos haya dado un mensaje para darlo. El Espíritu Santo hoy tiene mucho que decirle a la iglesia del siglo XXI, ¿verdad? Y sigue hablando el Señor, como dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que algunos me dicen: oiga, pero estamos hablando del Antiguo Testamento, usted solamente me dice de profetas veterotestamentarios. ¿Qué hay del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento habla de profetas de Dios. El Nuevo Testamento habla de casas proféticas. Déjeme leerle este precioso pasaje de Hechos 21, 8 al 11, que dice así, dice: y entrando en casa de Felipe el evangelista, ¿qué era Felipe? ¿Era profeta? No. Ahí dice Felipe el evangelista. Era alguien que predicaba el evangelio, que era uno de los 7. Pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Cuántas eran sus hijas y qué hacían? 4. ¿Y qué hacían? Profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta. ¿De dónde vino? De Judea. ¿Quién? Un profeta. ¿Cómo se llamaba? Dice Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. ¿Te puedes imaginar un acto profético? Vamos a suponer que Ágabo toma su cinto, se lo quita y le amarra las manos y los pies a Pablo y le suelta una palabra y le dice:
esto dice el Espíritu Santo, así se le hará al hombre de este sitio. Esto es un acto profético. Esto hizo Ágabo. ¿Y dónde estaba Ágabo? En casa de Felipe, el evangelista. ¿Y quién más estaba allí? Un apóstol. Ve cómo Dios nos muestra en su palabra que había casas proféticas como la de Felipe, que era papá de 4 mujeres profetizas. Bueno, pues hermano, por eso te decía que en el siglo XXI aún Dios tiene mucho que decir sobre profecía. Y estoy convencido con el autor Bill Hamon, mi maestro, que estamos en una tercera reforma. Dice la Escritura en Apocalipsis 11:15 que un día este mundo va a reconocer el señorío total de Jesucristo. Apocalipsis 11:15 dice: y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La iglesia tiene que preparar con el Evangelio este mundo para que nadie se quede sin la oportunidad de salvación. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y el profeta va a interpretar lo que la Biblia dice para este tiempo. Por eso hay una tercera reforma. Esta tercera reforma es un cambio paradigmático en la iglesia. Yo sé que a algunos no les gusta esto. La primera reforma, ¿quién la hizo? La primera fue precisamente la iglesia primitiva. La segunda reforma, pues allá por el año 1500, cuando surge Lutero, Zwinglio, Calvino, empiezan a poner la Biblia a los pies de toda la gente. Les costó sangre, fueron martirizados algunos, pero se logró que la palabra de Dios llegara. Y la tercera reforma es precisamente la aceptación de 5 ministerios, porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si nosotros viéramos, aquí atrás de mí está un árbol de la Reforma, de dónde han salido todas las denominaciones que hay hoy día. Unos son cuáqueros, otros bautistas, anabaptistas, presbiterianos, otros reformados, otros calvinistas, otros yo soy carismático, yo no sé ni lo que soy, dicen, pero soy cristiano. Y en fin, hay una serie de movimientos que hoy día, por ejemplo, en la pandemia hay una infodemia de información, de posiciones teológicas diversas, y por eso es necesario, antes que nada, establecer lo que la Biblia dice en cuanto a los 5 ministerios. Ser profeta, amados, es por llamamiento y elección divina. Uno de mis maestros más extraordinarios, el profeta Yuhani Sarikumpu, una vez me dijo: Javier, ¿cuánto tiempo tienes para dar tus cursos de escuela de profetas a tus alumnos? Le dije, bueno, es una capacitación aproximadamente que varía de 12 a 14 meses para que estén enterados de qué se trata, ¿no? Y Yuhani me hizo una pregunta: ¿y para qué quieren ser profetas? Fue una pregunta muy honda, muy profunda. ¿Para qué? Y llegué a la convicción que es para servir al Señor Jesucristo por un llamado. Primera de Corintios 12, 28, 29 dice: en la iglesia, ¿en dónde? En la iglesia. ¿Existe la iglesia hoy día? Claro, el cuerpo de Cristo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos,
los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Y luego vienen unas preguntas ahí en este pasaje bíblico de Corintios. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta obvia? Pues no. Pero hay apóstoles. ¿Son todos profetas? Pues no, no todos somos profetas. Pero hay profetas. ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Ve cómo la lógica paulina es muy aguda para hacernos pensar. Y luego dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Por eso, nosotros hoy compartimos esta visión. Cristo regresará hasta que todas las cosas hayan sido restauradas. Esto implica el campo profético. Mira, Hechos 17:21 dice, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Estamos convencidos que Dios está restaurando su obra hoy día, por eso es el asunto de invitarlos a formar parte de aceptación de profetas en una tercera reforma. La restauración de todas las cosas. Oiga, pastor, ¿cómo habla usted de esto? ¿De qué se trata? Yo no sé, yo tengo alrededor de 40 años de cristiano, 64 de edad, y he podido ver la evolución de la iglesia en México y en el mundo. He hecho viajes a Jerusalén, a Israel, a Estados Unidos, a Costa Rica, a donde están las iglesias más grandes en Corea del Sur, y he podido ver con una visión global cómo está la cosa. La restauración de todas las cosas. ¿Qué es algo que Dios restauró? Y ahí me van a entender todos. Algo que restauró Dios es la adoración y la alabanza. El tabernáculo caído de David. Yo aquí estoy rodeado de algunos instrumentos musicales, pero quiero decirte que hace 40 años meter una batería a una iglesia era peccata minuta. Solamente había teclado y coros y ya. Piano. Pero de pronto entra la guitarra eléctrica y entra la... Dios empieza a restaurar el tabernáculo caído de David. David era un inventor de instrumentos y 3 veces se profetizó que Dios lo haría en los tiempos últimos. Hoy día las generaciones, ustedes que me están oyendo jóvenes, no entienden que hace 40 años no se podía traer esa adoración tan ungida que hoy hay. A veces, bueno, también traspasan los límites, pero restauró Dios la adoración. Restauró el establecimiento del gobierno de la iglesia. Empezó a poner a cada quien en su lugar y a decirle son necesarios 5 ministerios. 5 como una mano. Y restauró también la palabra de Dios. La restauración, una serie de estudios de lingüística, de estudios teológicos profundos, de códices, empezaron a hacer traducciones de la Biblia. Yo tengo aquí un teléfono inteligente, tan solo en uno de los programas que se llama YouVersion, tiene por lo menos 100 Biblias. La palabra de Dios. Y no se diga de la predicación que hay de la palabra de Dios. Entonces Cristo regresará hasta que todas las cosas hayan sido restauradas. Se restaura la adoración, se restaura la palabra, se restaura el gobierno de la iglesia, porque hay verdades que Dios quiere que hoy sean conocidas, y esto implica el campo profético. Los santos deben expresar el poder de Dios en toda su plenitud. Así que esta es la visión.
la restauración del profeta. El águila es el símbolo bíblico del profeta. La restauración apostólica, sí, el león es el símbolo bíblico apostólico. Entonces es necesaria esta plena restauración. Y te decía los 5 ministerios. Y al inicio te comentaba, Satanás astutamente quitó apóstoles y profetas y dijo, a ver cómo le hacen. En la segunda reforma, cuando Lutero, Zwinglio y Calvino y otros reformadores toman la parroquia, recuerda que Lutero era un monje luterano, y tomó los modelos eclesiásticos que había saliendo la Edad Media, y toma la parroquia como modelo, y se establece el pastor como modelo territorial de una iglesia local y ya. Pero los profetas, Satanás astutamente los quitó, y dijo, ya no hay profetas, fue hasta Juan el Bautista. No, Juan representa el profetismo hasta el Antiguo Testamento y el enlace para la manifestación gloriosa de nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Y entonces, apóstoles, no, ya se acabaron, solamente los apóstoles son los que estaban con Jesús. Y la palabra enviados, tú me dirás, ¿el apóstol Pablo conoció personalmente a Jesús? ¿Personalmente fue uno de los 12 discípulos? No. Él tuvo un discipulado con el Señor directo. Incluso él dice dónde lo tuvo, en el desierto y cómo estuvo. Él tuvo una experiencia personal, una aparición con Jesucristo, ¿no? Entonces, quiero decirte, ilustrando cuando pongo mi mano los 5 ministerios, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí. Empuñar la espada. ¿Y cómo se empuñaba la espada del Espíritu? En una lucha titánica, porque nuestra lucha no es en carne y sangre, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tomamos la armadura de Dios y dentro de la armadura la espada del Espíritu es la más ofensiva. En la antigüedad, cuando había alguien que usaba la espada con una destreza absoluta y era un gran guerrero, y por alguna razón era capturado por el enemigo, ¿sabes qué le hacían? Le amputaban 2 dedos, el pulgar y el índice. El pulgar se dice que es el dedo apostólico porque puede ser maestro, puede ser pastor, puede ser evangelista, puede ser y servir a los profetas. El índice es el dedo, se dice, el del profeta, porque dice, así te dice Jehová, ¿no? Y entonces el diablo, al igual que aquellos antiguos enemigos, amputaba los 2 dedos, y yo te invito a que quieras tomar una espada con 3 dedos, y te pongas a luchar con 3 dedos. Se te va a resbalar, no tienes la fuerza suficiente, necesitas empuñarla para que, como los valientes de David, ¿verdad? Dice un pasaje que de esos hombres que siguieron a David, uno de ellos se le quedó pegada la espada en la mano porque era un poderosísimo guerrero, o sea, la agarraba con todo, con los 5, ¿verdad? Es una ilustración, es una parábola si quieres, pero las escuelas de profetas son un recurso de restauración. Te felicito a ti que estás en esta escuela de profetas. Espero poderte servir como un recurso de restauración. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Otra vez, qué importantes son estos 2 ministerios. La iglesia no puede estar completa si solamente trabajamos con 3. Ya te dije, no tenemos problemas en aceptar a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, pero profetas, apóstoles, claro, la palabra de Dios es perfecta y nos dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Te quiero dar la más cordial invitación a esta escuela. Estaremos dando seguimiento. Hoy fue una presentación, fue una introducción, un prefacio que tú puedes encontrar en el manual Implantando el Ministerio Profético. Déjame explicarte más o menos cómo hemos trabajado, aunque hoy vamos a hacer un ajuste para el Instituto Logos, tratar de compactar todo lo que tenemos. Implantando el Ministerio Profético es el primer libro que tenemos. Su contenido está diseñado para darte conocimiento y entrenamiento básico, ¿no? Usted puede buscar a un servidor en el sitio de YouTube, a la hora que puedes estar. Y el segundo libro que tenemos, déjame mostrártelos, ¿dónde los puse? Aquí están. Es El despertar del carácter profético. Este libro es muy interesante, te va a ayudar mucho a conocer que hay más de 100 profetas. Algunos dicen, es que hay profetas menores y profetas mayores. Es cierto, esa es una clasificación teológica que los institutos hacen. ¿Y por qué son mayores, maestro? ¿Y por qué hay profetas menores? Bueno, ¿hay excepción de personas para Dios? Lo que pasa es que los llamados profetas mayores, Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, aportaron mucho material, muchos capítulos, y como son más capítulos que, por ejemplo, que Amós, o que Jonás, o que Joel, o Habacuc. No, es que esos son menores, pero ¿por qué menores? Por el material escritural que dejaron. Hermano, todos los profetas tienen un lugar. Por ejemplo, te diría, ¿Elías escribió algún libro que esté en la Biblia? ¿Y qué me dices del profeta Enoc? Mira, hay por lo menos en la Biblia 100 profetas, y aquí con este libro, El despertar del carácter profético, lo podemos ver. Bueno, tenemos en este no es el curso propio, el libro Principios Proféticos. Hace un rato hablaba de que Ágabo hizo un acto profético, se ató, ¿no? Y a veces hacer actos proféticos nos va a traer una apertura de Dios. Recientemente hicimos una caravana de más de 20 autos en el año, al inicio del año 2020, aquí en Puebla, y hicimos actos proféticos para romper el sitio de Puebla, dijimos. Y veníamos con shofares, la trompeta bíblica, con piedras grandes, con versículos bíblicos, y en 7 sitios diferentes de todo el periférico estuvimos anunciando, proclamando, orando, nos hincábamos a orar, a ungir con aceite, haciendo actos proféticos, pidiendo por el evangelismo de una ciudad de esta gran nación mexicana. Ahí es el despertar del carácter profético. Aquí en la diapositiva están mis amigos, alumnos egresados de la ciudad de Acapulco, donde establecimos una escuela. Hoy día hay iglesias que están allí. De este grupo surgieron 2 pastores, 3 realmente, que por ese activar profético empezaron a trabajar en el pastorado, una de las ciudades más peligrosas del país, Acapulco. En este libro, Principios Proféticos, entendiendo los sueños, las visiones, mucha gente viene y me dice, soñé algo del Señor, dígame, interpréteme. No soy precisamente un intérprete, pero la Biblia nos enseña fundamentos para interpretar sueños. ¿Quién no sueña? 1/3 de tu vida te la pasas durmiendo, 8 horas al día.
Entonces, ¿no hablará Dios en sueños? En las Escrituras aparecen por lo menos 50 ocasiones donde Dios habló a sus siervos mediante sueños, símbolos proféticos también, y finalmente establecer la compañía profética, ¿no? Esto lo aportamos, ¿verdad? Hay un libro muy interesante, se los voy a enseñar después. De hecho, tenemos algunas clases ahora por la pandemia a través de Zoom, que se llama La Guerra Espiritual del Príncipe de Paz. Este es un manual tremendo de investigación para que el cristiano entienda muchas cosas y vea la Biblia como un manual de guerra. Algunos dicen, pastor, ¿cómo dice usted un manual de guerra? Este es un manual de amor. Sí, es un manual de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, qué precioso amor. Amaos unos a los otros, dijo el Señor. Es un manual de amor, así me lo enseñaron a mí. Pero cuando empecé a leer la Biblia con una óptica de un manual de guerra, dije, caray, esto no lo sabía yo. ¿Por qué hay registradas casi 200 guerras en la Biblia? Todo lo que hay en las Escrituras son sombra y figura de lo que había de acontecer, ¿no? ¿Por qué tantas? Es más, hay algunas guerras que no se han batallado, como la guerra de Armagedón. Ahorita mismo estamos hablando y puede haber una guerra espiritual aquí mismo. Gloria a Jesucristo, que Él ya venció. Él ya venció y manda ángeles, ¿verdad?, para hacer la liberación. La guerra espiritual del Príncipe de Paz es un tomo muy importante, ¿verdad?, donde aprenderemos cómo vencer al enemigo. Y finalmente el crecimiento y el llamado del profeta. ¿Qué es el llamado? Cuando Dios te llama, cuando hay algo que no puedes detener. El profeta Jeremías decía, te quise abandonar y no me dejaste, me sedujiste, oh Jehová, me sedujiste. Había un fuego en mis huesos que no podía yo apagar. Yo no quería hablar ya más de ti, pero no pude, ¿no? Entonces, creo que el Señor tiene algo para ti en esta escuela. Aquí están unas fotos de los egresados que hemos tenido. Ahora es un honor trabajar aquí en este instituto y quiero darle la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo en el video diferido, y gracias por su atención. Estamos ya casi en tiempo de terminar. Soy su amigo, el profeta Javier Hermoso Barradas. Me pueden escribir en el javisrock57 @gmail.com o llámame al 22 23 71 32 00 y pongo a tu disposición estos libros, los medios que el Señor nos ha dado, y agradezco mucho al Instituto Logos invitarnos a participar con tanto amor en esta escuela de edificación. Que el Señor te bendiga, te guarde, te ampare, te establezca y te afirme en todo lo que digas y hagas, en los méritos del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.